Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Introducción a las Telecomunicaciones. Un gusto, mi nombre es Jorman de Jesús Vides Niño y pues bueno, en esta lámina me presento un poco. Soy ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona, especialista en pedagogía universitaria. Eh, Actualmente estoy cursando una maestría en seguridad informática por la Universidad de la UNIR. Soy docente de la Unipamplona desde el año 2017. En el programa tengo la gran oportunidad de liderar la enseñanza de lo que son de las materias que nos deberíamos encontrar Dios mediante a partir de cuarto semestre, como en materias como circuitos de transmisión, sistemas de conmutación, quinto semestre, quinto sexto semestre, y telemática 2, telemática 3. ¿Listo? Que es en base a estas materias, estas últimas dos, telemática y telemática 2, es donde me desarrollo profesionalmente, es donde me desarrollo mi experticia. Tengo algo de experiencia en el campo laboral con respecto al diseño y soluciones eh, en radios de doble vías, en implementaciones de infraestructuras públicas, en, también en implementaciones de realizaciones de TCS y City Surveys en la red de telefonía móvil 2G y 3G. Bueno, muchachos, quisiera empezar esta presentación preguntándoles a ustedes, haciendo una introspección: ¿qué es telemática? Recuerden que aquí tenemos dos términos importantes, telecomunicaciones, pero aquí le agregamos algo adicional, algo que es nuevo: telemática. Así que el tele nosotros lo relacionamos con distancia, pero telemática, ¿de dónde viene? Entonces, la idea de esta presentación, y gracias al profe Hernando que me realizó esta invitación para dar un pequeño abrebocas de qué es lo que es las telemáticas, de qué es lo que nosotros vamos a ver en telemáticas a partir de séptimo semestre. Bueno, entonces telemática fue un término que se acuñó por allá en Francia en el año del 76, más o menos, y se originó con el término telemátique. ¿Okay? Y fue un documento que fue solicitado para entonces por el presidente de aquel entonces por el país sobre a unos investigadores que se llamaron, bueno, el documento se le conoce como el documento de Nora y Mink. Básicamente este documento lo que hablaba era el efecto que causaba la informatización en la sociedad, cómo la informática afectaba a la sociedad en la evolución tecnológica. Bien, pero fíjense ustedes, el término telemática, ¿sí? Podemos verlo como una traducción del término francés telematique, pero fue un término, o sea, el concepto que nosotros tenemos actualmente no es el del término francés, el de la informatización de la sociedad, ¿sí? Que tanto afecta la informática en la parte social, que es lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales. La definición actualmente que tenemos de telemática proviene de un término que surgió en Estados Unidos, que es computation. ¿Okay? La definición de computation, tomamos la definición de telemática del término francés. Fue una fusión que realizamos entre esas dos. Pero a ver, veamos qué es computation. Computation ya viene en el término técnico, cómo afecta la informática en el proceso de comunicaciones a distancia. Entonces, en ese contexto tenemos dos. Uno era el término francés que se originó allá de la informatización de la sociedad, cómo impactaba la informática en la sociedad. Básicamente era el énfasis de las telecomunicaciones como un transporte social, como un motor de transformación social. Pero mientras que en el término computation era más asociado a la informática. ¿Listo? Así que nos quedamos con el nombre francés y con la definición estadounidense, lo cual surge la definición de telemática, que actualmente lo vemos como el estudio, gestión y aplicación de las redes de servicios de telecomunicaciones para el transporte, almacenamiento, procesamiento de la información, de cualquier tipo de información, ya sea datos, voz y video. Y esto viene siendo una de las
columnas vertebrales más importantes de las telecomunicaciones, porque actualmente la gran mayoría de las telecomunicaciones se desarrolla sobre una plataforma informática. Bien, estamos hablando de computación, estamos hablando de términos de comunicaciones a distancia, tele, pero a través de la informática, mática, ¿listo? Entonces, tenemos ahí básicamente dos tipos de tecnologías de transmisión. Una, que es las redes punto a punto, que simplemente es esa comunicación, esa analogía podemos hacer, esa analogía entre pares, por ejemplo, computador-computador, o que incluso persona a persona. Nosotros hablamos con un homólogo, con otra persona, estamos haciendo una comunicación de pares, ¿listo? Porque estamos en un mismo nivel y entre nosotros podemos hablar y podemos compartir información, ¿listo? Entre estos dos terminales, sin ningún tipo de intersectores. Ahora, tenemos otro, lo cual ya son las tecnologías punto multipunto, que también conocidos como las redes de difusión. Estas son utilizadas para interconectar, bueno, en el caso de las telemáticas, un ordenador central, una computadora, a muchos terminales remotos. Pueden que estén en la misma ubicación física, en la misma ubicación geográfica, pueden que estén distantes. De forma análoga, esto es similar cuando una persona está hablando, ¿sí? Una persona está sobre una tarima realizando algún discurso. Esta persona es la encargada de hablarle a muchos otros. Exactamente es lo mismo que pasa acá. Una computadora puede comunicarse con múltiples computadoras, pero a través de un medio en este caso. En nuestro caso, en el caso de la analogía, el medio sería el aire, por donde se propagan las ondas mecánicas de la voz. Pero en el caso de la informática, este medio sería los medios guiados por los cuales nosotros vamos a transmitir esa información, todos esos voltajes y corrientes que van aquí. Muy bien, ahora ya tenemos los tipos de tecnologías de transmisión, punto a punto y punto multipunto. Ahora, ¿cómo hacemos para hablar entre ellas? Para podernos compartir información entre ellas. Uno son los modos de transmisión y depende mucho de cómo se desarrolla esta comunicación. Uno es el modo simplex. El modo simplex básicamente es un modo de comunicación unidireccional en el cual una de las estaciones puede transmitir y la otra puede solo recibir. ¿Cuál es el caso más simple que tenemos? El caso de la recepción de televisión. Por ejemplo, ustedes están en sus casas viendo un canal de televisión, recepcionan esa señal de video o de audio, pero ustedes desde su televisor no pueden decidir, por ejemplo, el destino de una novela o qué es lo que va a pasar durante una película que estén transmitiendo. Ese es el modo de comunicación simple. Ahí en ese caso hay una antena transmisora que está enviándole información a un destino. Ya, para de contar. Como vemos aquí en la flecha, simplemente hay una antena transmisora que transmite, pero este dispositivo no puede transmitir hacia las redes de las operadoras de canales de televisión. ¿Sí? Bueno, otro modo es el modo half duplex. Ya este es un modo el cual lo conocemos nosotros de forma básica en los dispositivos que utilizan los señores de la vigilancia, por ejemplo, que son los walkie-talkie que conocemos. Básicamente estos dos lo que utilizan es el mismo medio de comunicación. El simplex también utiliza un medio de comunicación, pero el half duplex utiliza ese mismo de comunicación. ¿Para qué? Para poder establecer comunicación bidireccional, pero ojo, no al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como están utilizando solo un canal compartido, un medio compartido, un mismo espacio físico, quien esté transmitiendo debe liberar el canal para luego proceder a que la otra persona comience su transmisión. Por eso es importante el comando que nosotros escuchamos comúnmente como cambio. ¿Cambio de qué? De que quiere decir de que es el turno de la otra persona, de su par, para poder transmitir. Básicamente vemos a half duplex como una
combinación de dos sistemas de comunicaciones simples, ¿sí? Ahora, el full duplex es el que nosotros utilizamos en la actualidad. Y un full duplex es donde la información se intercambia de forma bidireccional, como en half duplex, pero en full duplex la comunicación se intercambia casi que al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Nuestra comunicación de humanos, de persona a persona, es simplex, half duplex o full duplex? No puede ser full duplex. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos mientras la otra persona también está hablando. Y también podemos escuchar. No, tiene que haber un espacio en el cual nosotros procesemos la información para luego después hablar. Puede ser simplex, el famoso caso cuando nos dejan en visto, por ejemplo, que no tenemos una respuesta de nuestro receptor, ¿sí? En el cual uno le comunica algo, pero esta persona pues sí escucha, pero uno no sabe si escucha, ¿sí? Simplemente ella escuchó, le llegó el mensaje, pero no nos reexplicó ese mensaje. Es el famoso caso de las dobles palomillas azules de WhatsApp. Bien, nuestra comunicación más que todo es half duplex, ¿listo? Porque básicamente nosotros enviamos información en un mismo canal que generalmente es el aire. Yo tengo que liberar el canal, ¿cómo? Haciendo pausas de silencio. Haciendo una pausa de silencio, por algo se dice que calla otorga. ¿Por qué? Estoy otorgando el espacio. ¿Listo? Estoy otorgando el espacio para que la otra parte comience a transmitir. Nuestra comunicación humana es half duplex, ¿listo? Y básicamente así todo lo vemos en las comunicaciones. En las comunicaciones todo lo vamos a ver como unas analogías en el contexto, cómo nos relacionamos en la vida cotidiana. La informática también, el funcionamiento de los protocolos, el funcionamiento del mismo WhatsApp, por ejemplo, que funciona con ciertos tipos de protocolos de cifrado, también funcionan en base a protocolos que son análogos a las comunicaciones humanas. ¿Listo? Bueno, acá tenía una transmisión, pero como he cambiado el sistema operativo, ustedes me disculparán, no se ve. Bien. Ahora, toda esta información, muchachos, nosotros debemos transmitirla en una forma secuencial apropiada, y esa forma es la que nosotros conocemos como una estructura de capas. ¿Y qué es una capa? Una capa no es más que una estructura de abstracción o una unidad funcional que sirve específicamente para algo. Ya, es simplemente segregación de funciones. Una capa realiza una función y luego le segrega y luego le da esos servicios a una capa siguiente. Es como por ejemplo los roles que tenemos en una empresa. Hay un operario, hay un gerente, hay otro empleado. Entonces básicamente tiene su rol. De igual forma, las capas también tienen su rol. Y ahora vemos dónde se desarrollan estas capas. Entonces, ¿qué propósito tiene de que todo un sistema de comunicación informática se utilice la estructura por capas? Básicamente, bueno, lo que les comentaba, que cada capa se encargue de sus servicios, no más, y de que no tengan que ocuparse de la implementación de todo el servicio en una sola capa, sino básicamente aplicamos un dicho que dice divide y vencerás. Podemos copar toda la comunicación en diferentes tipos de capas. Ahora vamos a ver cuáles son esas capas que nosotros estamos refiriéndonos. Cada capa está construida sobre una capa anterior, como lo observamos acá. Tenemos n capas, desde la capa 1, 2 y 3. Entonces, un transmisor tiene n número de capas y el otro receptor también tiene otro n número de capas iguales, ¿no? Nunca pueden ser diferentes. Entonces, ¿cómo le comunica el transmisor con el receptor? Hombre, la capa 1 con capa 1, capa 2 con capa 2, capa 3, capa 3, capa n, capa n. Entre ellas se comunican. ¿Listo? Por ejemplo, capa 1 le puede enviar perfectamente los datos a capa 1 del receptor, y luego este lo sigue agregando, y cada una de las capas va agregando su propia unidad funcional. ¿Listo? Y luego toda esa información pues es transmitida hacia el receptor, y luego el receptor va sacando cada una de esas capas que les hace funcionar. ¿Todo para qué? Para obtener la información que nosotros necesitamos. Muy bien. ¿Qué sería aquí en ese caso? He dicho que cada capa implementa un servicio. ¿Qué
¿Qué es un servicio particularmente? No es más que son las acciones propias que realiza esa capa. Aquí lo vemos, un conjunto de acciones primitivas que ofrece otra capa a la que está encima de ella. Una capa inferior le ofrece servicios a las capas superiores. No hay más cosas de él. Ahora, como también he comentado sobre el uso de los protocolos, estos protocolos son muy importantes en una comunicación porque nosotros necesitamos saber ponernos de acuerdo entre los pares, entre transmisores y receptores, cómo nos vamos a transmitir. Ahí es donde entra lo que es el protocolo. Y el protocolo no es más que un conjunto de convenciones y reglas que simplemente gobiernan todo este formato y significado de los mensajes, cómo nos vamos a comunicar, qué significa que usted lleve un 1 en la parte izquierda o un 1 en la parte derecha. Todo eso tiene un significado y el protocolo que hace es unificar todo ese lenguaje para que las dos partes se puedan comunicar. Entonces, en cada una de las capas existe un protocolo de comunicación apropiado para que haya comunicación entre la capa 1 y la capa 2. Capa N con capa N. Ahora, veremos lo que es el concepto de unidad de datos de protocolo. La unidad de datos protocolos es simplemente la unidad de cada información de cada capa. ¿Listo? Cada capa tiene una forma de operar, tiene un servicio. Y al tener un servicio, tiene una unidad de datos de protocolo. La unidad de datos protocolo sería la unidad más pequeña con la que ella trabaja. Ya entenderemos un poco más sobre esta unidad de datos de protocolo. Vamos a empezar. Bueno, este es un concepto ya de pilas de protocolo y arquitecturas de redes que lo vamos a trabajar profundamente en nuestras materias de sistemas informáticos y telemática 1, pero como bosquejo, una pila de protocolos es simplemente, son varios protocolos que hay que funcionan de forma que pueden realizar la comunicación. Entonces habrá un protocolo encargado por ejemplo, de llevar la información del punto A al punto B. Habrá otro protocolo que se encargue de la parte del cifrado del dato, habrá otro protocolo que se encargue de la parte del idioma. Entonces todo ese conjunto de protocolos conforman lo que es una pila de protocolos. Nosotros conocemos actualmente la pila de protocolos TCP/IP. En TCP/IP hay varios tipos de protocolos, los cuales se desarrollan en un modelo que vamos a ver como es el modelo OSI. Todo esto conforma lo que es una arquitectura de redes. Ya en una arquitectura de redes tenemos capas y pilas de protocolos. ¿Sí? Obviamente allí también están los protocolos. Dentro de una arquitectura de red también se desarrolla el hardware que se va a manejar para trabajar entre todos estos equipos y poder hacer una comunicación eficiente. Muy bien, ahora veremos de esos servicios que prestan las capas. Hay de dos tipos básicamente. Unos son orientados a la conexión y otros son no orientados a la conexión. Y esto depende básicamente en cómo se comunican entre estos dos pares. En sistemas de conmutación nosotros ampliamos todo un corte acerca de este contenido, sistemas, tipos de servicios. Pero para que ustedes tengan una idea de qué es ese tipo de servicio específicamente orientado a la conexión, los orientados a la conexión lo que permiten es que la información viaje con una ruta lógica hacia el destino. Por ejemplo, de A a C, todos los paquetes van a recorrer un mismo camino, pero antes ha habido una negociación entre los nodos, entre los equipos A y C, para establecer cuál es el mejor camino que van a tomar esos paquetes. Ese proceso de establecimiento del mejor camino nosotros lo profundizamos en una asignatura que es telemática 2. ¿Listo? Pero por ahora, digamos que ya el camino ya está establecido. Entonces, cuando ese camino ya está establecido, ¿qué hacen esos paquetes que observamos aquí? 1, 2 y 3. Lo que hacen es recorrer todo ese camino en orden. ¿Listo? Salen en orden y por tanto llegan en orden.
Ese es el servicio orientado a la conexión. Es orientado a la conexión porque todos los paquetes recorren el mismo camino. ¿Listo? Y hay un proceso de establecimiento de la conexión, hay un proceso de transferencia de la información, que es el cruce de los paquetes de información, y hay un proceso de cierre de conexión. Otros tipos de servicios son los no orientados a la conexión. Por contrario, los servicios no orientados a la conexión, no hay un proceso de establecimiento de la conexión, no hay un proceso de establecimiento de camino, ¿sí? Sino simplemente cada paquete sale y cada paquete puede tomar un camino. Por ejemplo, el paquete 1 puede tomar perfectamente el camino puede tomar el camino, no veo mi mouse, puedo tomar el camino D, B y C, pero el paquete 2 puede tomar el camino B y C de forma directa. El paquete 3 puede tomar el camino D y C. Todo eso que provoca, al tomar diferentes caminos, provoca de que algunos paquetes que salieron primero puedan llegar de último o no puedan llegar de primero, no puedan garantizarse que lleguen en orden. ¿Eso qué implica? Que el receptor deba ordenarlos, así que se debe agregar lo que es un pequeño control de flujo para saber cuál es el orden de esos paquetes, y además de eso, el orden de los paquetes para que el receptor los pueda organizar. Pero aún así, que cada uno de esos paquetes toma por su propio camino, son casi que independientes. ¿Dónde se utiliza mayormente este tipo de protocolos? En protocolos de streaming, por ejemplo. Eh, donde generalmente a nosotros no nos interesa que un paquete llegue por X camino de que sea. ¿Sí? No nos importa eso. Nos interesa es que la información llegue lo más pronto posible a su destino. Generalmente estos lo utilizamos en los protocolos de Real Time Protocol, por ejemplo. Bueno, lo vimos en los streaming, servicios como Facebook, Facebook en vivo, YouTube en vivo, las transmisiones de IPTV, por ejemplo, también son transmisiones que van sobre UDP. Bueno, es básicamente UDP es el nombre, es un protocolo, es una pila de protocolos que utiliza los servicios no orientados a la conexión, mientras que TCP utiliza los servicios no orientados a la conexión. ¿Listo? Es importante que aquí en servicios orientados a la conexión, como en los servicios orientados a la conexión siempre hubo un establecimiento del camino, así que el receptor y el transmisor supieron siempre por cuál era el camino donde pasaron esos paquetes. Así que si unos paquetes de esos llega dañado con los servicios orientados a la conexión, el receptor puede solicitar la retransmisión de ese paquete. Pero eso no sucede en los servicios no orientados. ¿Por qué? Porque el receptor nunca sabe cuál es el camino que toma ese paquete. Así que le es imposible pedirle que si un paquete llegó malo, poder pedir su retransmisión. Por eso, mayormente es utilizado en protocolos de streaming, donde hay mucho flujo de paquetes, donde el que llegue un paquete dañado no nos interesa y podemos continuar. Listo. Entonces, cada uno de estos, al nivel ya de las telemáticas en sí, se implementan un modelo de capas. Y este modelo de capas es conocido como el modelo de referencia OSI y es basado en 7 capas. Perdón. Y es basado en 7 capas. El modelo OSI es basado en 7 capas. 1. Estas capas, cada una de ellas tiene su servicio en particular y tiene su forma de hacer las cosas. Este modelo OSI básicamente es un modelo de referencia, es decir, es un modelo teórico, es un modelo que no se aplica, es un modelo que se utiliza para la enseñanza de redes. Y como observan ustedes, está dividida en cada una de las capas y cada capa tiene su funcionalidad. A continuación vamos a ver qué hace cada capa. Es importante saber de que este modelo fue establecido por allá en el 84. ¿Listo?
tenemos aquí. Para avanzar un poco rápido. Entonces, esto que nosotros observamos acá, de datos, segmentos, paquetes, tramas, es la unidad de datos de protocolos de cada una de esas capas. ¿Qué quiere decir la unidad de datos protocolos? Es con lo que esa capa trabaja. Por ejemplo, observamos la capa física trabaja con bits. La capa de enlaces de datos trabaja o implementa sus servicios gracias a las tramas. ¿Listo? Y la capa de red trabaja con paquetes, transporte, ya trabaja con lo que es segmentos y lo que es sesión, presentación y aplicación, ellos trabajan es con datos específicamente. Es importante que nosotros identifiquemos cada una de esas capas del modelo OSI de su inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es que se trabaja mayormente aquí en esa parte de telecomunicación. Observemos la capa número 1. Ya vimos que su PDU es su bit, los bits. Ojo, los bits son esa porción, es como se intercambian la información entre dos equipos. Recordemos que los bits es un sistema numérico basado en base 2, la redundancia. Y básicamente es un 0 y un 1. Con un 0 y un 1 podemos hacer grandes cosas. ¿Listo? Las funciones básicas de esto es 1. Los tipos de cableado que manejan, las interfaces mecánicas como los conectores, qué tipo de conectores se utilizan, entre eso por ejemplo RJ45, tenemos el RJ11, tenemos los conectores BNC, conectores de tipo de coaxial como por ejemplo Technex, Stinet. También esta capa maneja lo que es la parte de los voltajes, la impedancia, todo lo que tenga que ver con la capa física. Es importante que en esta capa física existen diferentes formas de cómo comunicarse. Uno puede ser a través de la luz, otro puede ser a través de voltajes, como los cables de pares trenzados, y otros también pueden ser utilizados como las transferencias inalámbricas. Aquí en este caso, el medio de transmisión de cada una de ellas, vemos aquí que la información va guiada. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas, todas estas son ondas electromagnéticas, van confinadas dentro de un espacio. En este caso en el caso de la fibra óptica, van dentro del cable de fibra óptica. Y en el caso de los pares trenzados, de la información que varía voltaje, corriente, todo eso va sobre pares trenzados. En este caso tenemos aquí, les presentamos acá un par trenzado de tipo UDP. De esos hay varios tipos. Tenemos UTP, FTP, STP y también tenemos SFTP. ¿Listo? Cada uno de ellos se utiliza de acuerdo a los tipos de ambientes en los cuales nosotros vamos a utilizar un medio guiado como el cobre, por ejemplo. Otro tenemos medios no guiados, como los medios del aire, por donde se propagan las ondas electromagnéticas. Aquí en este caso, donde es utilizado es Wi-Fi, Bluetooth, las redes de telefonía celular, en fin. Una parte muy importante de la capa física es el encrimpado de los conectores, por ejemplo en el RJ45, y es importante decir que allí existen unas normativas especiales, es la EIA-TIA 568A y la EIA-TIA 568B. Estas son normas que pertenecen ya al cableado estructurado, es decir, cuál es la forma correcta en una edificación, ya sea horizontal, verticales, en una edificación de cualquier tipo, cualquier uso industrial domiciliario, de cómo distribuir correctamente el cableado telefónico, el cableado de redes, el cableado en general de las telecomunicaciones. Para eso nosotros tenemos algo muy importante y es el retail. El retail es un reglamento interno de telecomunicaciones en el que nosotros los ingenieros en telecomunicaciones podemos desarrollarnos ampliamente y es un campo cerrado para nosotros. Bueno, lo compartimos con los ingenieros electrónicos y también con los eléctricos. No confundir retail con el RTE, es totalmente diferente. El RTE solo es parte de la normativa de las conexiones internas y externas del cableado eléctrico.
mientras que retail es de telecomunicaciones. ¿Qué dispositivos manejamos aquí en capa 1? En capa 1 se manejan unos dispositivos importantes que son, por ejemplo, como los hubs, ¿sí? Que son concentradores que simplemente lo que ellos hacen es que todo lo que les llega por un puerto lo replican por todos los otros. Eso en su principio era bueno, pero ya después nos fuimos quedando cortos por todas las interferencias que podían generar los hubs. Otros son los repetidores. Los repetidores se utilizaban porque los cables guiados como el par trenzado o el coaxial tienen un límite físico. Por ejemplo, los pares trenzados como el UTP no pueden extenderse de más de 100 metros y los coaxiales no pueden extenderse más de 200 metros o más de 200 metros o más de 500 metros, depende del tipo de cable coaxial. Entonces el repetidor lo que hace es que si nosotros necesitamos conectar dos ordenadores a una distancia de 150 metros, por ejemplo, con un cable UTP, no podría hacerlo con una sola conexión. En ese caso tendría que utilizar en la mitad un repetidor. ¿Por qué no podría hacerlo con una sola? Porque supero el límite físico de ese medio guiado. En este caso pretendo conectar a 150, pero el UTP solo llega hasta 100. Entonces, si pongo uno en la mitad, por ejemplo un repetidor en la mitad, llegaría hasta 75 y 75. En ese caso podría realizar perfectamente la comunicación entre estos dos, pero con un repetidor. ¿Listo? Así que el repetidor lo que hace básicamente es regenerar la señal. Toma la señal, la regenera, la limpia, la purifica y otra vez la vuelve a transmitir. ¿Listo? No la amplifica. Estos son los principales iconos que nosotros manejamos a nivel de telecomunicaciones de cómo se representa, por ejemplo, un bridge, que la diferencia entre un bridge y un repetidor básicamente es la cantidad de puertos, pero la funcionalidad es la misma. Un bridge es un repetidor de 2 puertos. ¿Listo? Y el hub toma este icono. Estos fueron los dispositivos que eran ampliamente utilizados por allá en la década de los 2000, más o menos, 1990. ¿Listo? Acá tenemos un repetidor o un bridge y acá tenemos un hub. Muy bien. Entonces, a partir de esto, muchachos, es muy importante nosotros dominar todo lo que es la capa física. Por eso les propongo realizar la siguiente actividad. Y es que a partir de un documento que se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos, vamos a responder estas preguntas a manuscritos. ¿Listo? Entonces la idea es responder a cada una de esas preguntas en base a esos documentos. Es un documento en inglés de 23 páginas y pues es importante concientizarlos de que, muchachos, no es malo utilizar los traductores, pero sí es malo abusar de los traductores. Hay que tratar de entender, por lo menos llegar a un dominio muy alto lo que es la lectura en inglés, de los documentos en inglés. ¿Y por qué me centro en inglés? Porque la mayor parte de las telecomunicaciones se desarrollan en inglés. Las nuevas tecnologías se desarrollan en inglés. Las capacitaciones de las telecomunicaciones se desarrollan en inglés. ¿Listo? Entonces, a partir de este documento vamos a desarrollar estas preguntas. Son preguntas puntuales, todas están allí en ese documento. Entonces, la idea es que lo desarrollen. Manuscrito, por favor. Muy bien, la siguiente capa que vamos a trabajar en este caso es la capa 2, cuyo PDU, o sea, la unidad de datos de protocolos de esta capa son los frames o las tramas. ¿Okay? Tiene una función particular que es el direccionamiento lógico en una red normalita. ¿Listo? Pero ¿cómo se utiliza este direccionamiento? Necesita una dirección. Y esa dirección, particularmente que se utiliza ahí, es la dirección MAC. ¿Listo? Esta dirección MAC es una dirección que tiene cada tarjeta de red asignada de manera única a nivel mundial. ¿Listo? La dirección MAC está compuesta por 48 bytes.
Los primeros 24 bytes corresponden a la identificación del fabricante y los últimos 24 bytes corresponden a un número de identificación que le asigna el fabricante a esa tarjeta en específico de acuerdo a su fabricación. Esta tarjeta, si bien es única a nivel mundial, puede ser falsificada y pues es uno de los problemas graves de seguridad que se presenta. Pero bueno, ya los diferentes mecanismos de seguridad ya no se basan en la autenticación de la dirección MAC, porque es fácil, es de hecho fácil cambiarla. De hecho, en el sistema operativo Linux con 2-3 clics se puede cambiar. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos sistemas de seguridad, como por ejemplo esos access points o esos Wi-Fi en los cuales se identifican es por la MAC. ¿Listo? Y si la MAC puede ser falsificada, pues fácilmente podemos burlarle esta seguridad. ¿Cómo nosotros podemos consultar esta dirección MAC? ¿Listo? Aquí tenemos una consulta, muchachos, para realizar en cada uno de ustedes. Una de ellas es consultar cuál es la MAC de nuestra tarjeta de red. Y otra es consultar cuál es su fabricante, a quién pertenece esa tarjeta de red. Entonces vamos a realizarlo. En el CMD, ya vamos a ver cómo se abre el CMD y la ventana de comandos de Windows. Vamos a editar el comando ipconfig-from/all. ¿Listo? Vamos a ver un momentico por acá y lo consultamos. ¿Sí? Simplemente le damos Windows R. Con Windows R se nos abre la ventana de ejecutar. Aquí tipeamos cmd, es el comando para abrir la ventana de comandos de Windows, y pulsamos lo que es el comando ipconfig/all. ¿Listo? Aquí en este caso se me especifican las direcciones MAC o información de todas las tarjetas de redes que yo tengo aquí. En este caso yo voy a identificar la tarjeta de red, la de Wi-Fi, pero bueno, en mi caso yo tengo muchas tarjetas de redes que incluso se llena esta información aquí, pero a ustedes no les debe pasar eso. Otra forma de consultar la dirección MAC es la siguiente. Otra vez en la ventana Windows R ejecutar, tipeamos el comando control para abrir la ventana del panel de control. ¿Listo? Luego nos vamos acá a donde dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Luego vamos acá donde dice Cambiar configuración de adaptador y identificamos la tarjeta de red en la cual nosotros estamos conectados ahora. En este caso yo estoy utilizando mi tarjeta Wi-Fi, que es esta. Le doy clic derecho, estado, en este caso, detalles. Aquí me indica la dirección MAC, ¿vale? Listo, esa es la dirección MAC, la cual la voy a copiar. La voy a copiar, que es 68 94 23 73 AE 7B. Muy bien, esa es mi dirección MAC. La voy a copiar aquí, la tengo en el portapapeles. Cierro esto, no me importa. Ahora me dirijo a un simple query en Google. ¿Listo? Y simplemente vamos a consultar aquí una base de datos, que es la base de datos de los vendedores de las Mac Vendors. Bueno, es solo Mac Vendors. ¿Listo? Aquí hay una página, la primera que se nos abre, que podemos visualizar su dominio, macvendors.com. ¿Listo? Acá simplemente ingresamos cuál es la dirección MAC y me dice que el fabricante de esa tarjeta mía es esta empresa. ¿Ok? Como pueden ver ustedes, yo puedo consultar quién es el fabricante de mi tarjeta de red de acuerdo solo a la dirección. Y en este caso pertenece a una filial de Foxconn. ¿Listo? Es la misma Foxconn, ¿no? Pero es en su nombre como está registrado en la China.
Bien, entonces de esa forma vamos a realizar nosotros también nuestra consulta. Muy bien, la otra capa es la capa de red. En esa capa de red tenemos los PDU, que son los paquetes. Estos paquetes contienen un datagrama en el cual está compuesta mucha información desde su origen hasta su destino. Y también se encarga de la parte del direccionamiento lógico. Se encarga de buscar cuál es la mejor ruta. Por ejemplo, lo observamos ahora, que si la comunicación era servicios orientados o no orientados a la conexión. De esto se encarga aquí en este caso esta capa de red. ¿Cuál es establecer ese mejor camino en caso de que fuese servicios orientados a la conexión? ¿Qué dispositivos trabajan aquí en esta? A ver, qué pena. ¿Qué dispositivos trabajan aquí en esta capa? En esta capa trabajan son los famosos routers, que son los encaminadores, enrutadores de la información. Este es el aspecto básico, bueno, de un router. En este caso, observamos aquí unos slots. En estos slots son el log de seriales, la parte de donde se configura un router, los puertos de Fast Ethernet o los puertos donde se conecta el RJ45. Y estos routers utilizan algo que es llamado la dirección IP. ¿Listo? Esta dirección IP puede ser pública o privada. ¿Dónde consultamos nuestra dirección IP? Por ejemplo, nuestra dirección IP también puede ser consultada de la misma manera como lo realizamos con el CMD en ipconfig-all. Pero bueno, recuerden que nosotros lo podemos consultar por CMD, que les recomiendo realizarlo por esa forma. Pero bueno, en mi caso, aquí tenemos una dirección IP, pero no pertenece a la tarjeta de red. ¿Listo? En mi caso, voy a hacerlo otra vez por ventanas, ¿sí? Por ventana gráfica. Si ustedes tienen, muchachos, Windows 10, si ustedes tienen Windows 10, otra forma de acceder es a través de este espacio donde le damos clic derecho, acceder a recursos compartidos, y por allí podemos observar una ventana similar a esta donde podemos tipetear o darle clic aquí en donde dice cambiar de configuración del adaptador. Luego identificamos el adaptador del cual estamos conectados. En este caso es mi interfaz Wi-Fi. En mi interfaz Wi-Fi le di clic derecho, clic derecho, estado, y luego en detalles. Acá consulté la dirección MAC, pero aquí también puedo ver la dirección IP. En este caso, esa es una dirección IP privada, que es la que nosotros nos entrega nuestro router que está en nuestro domicilio. ¿Listo? Eso es una dirección IP privada. Pero ahora existen, para que este computador pueda salir hacia internet, debe tener una IP pública. ¿Listo? Nosotros en telemática vamos a entender perfectamente el concepto de qué es una dirección IP pública y qué es una dirección privada. Para ver mi dirección IP pública con la cual yo me identifico hacia los servidores externos que están en la internet, puedo utilizar, por ejemplo, esta página, vermiip.es. ¿Listo? Fíjense que antes tenía una dirección IP privada. Bueno, siempre tengo una dirección IP privada, pero esa dirección IP privada solo la utilizo para comunicarme con los dispositivos de mi hogar. Esto podemos verlo así de forma muy somera. Pero para salir a internet, ¿listo? Mi router, ¿qué hace? Que todas las solicitudes de los dispositivos que están en mi hogar, en este caso, salen a través de una dirección IP pública. Es decir, se enmascaran. Esas direcciones IP privadas son encapsuladas dentro de lo que es una IP pública. Y esta es la IP pública de la cual yo puedo ser accedido desde cualquier parte del mundo por ejemplo, a mi router que está en mi domicilio. ¿Listo?
esta dirección es única a nivel mundial. Hay organizaciones que trabajan para hacer que esa dirección sea única y no se pueda repetir. Bien, continuamos en nuestro contenido. Bueno, hasta aquí, muchachos, nosotros tenemos lo que es Telemática 2. En Telemática 2 nosotros aprendemos a configurar plenamente lo que son esos dispositivos. Para eso utilizamos unos software que son unos simuladores, que son como unos simuladores Packet Tracer, Cisco Packet Tracer, y unos emuladores que son GNS3. ¿Listo? Estos son los software que nosotros utilizamos y nos vamos a utilizar para trabajar nuestras redes antes de implementarlas de forma física. Muy bien, ya en la capa de secciones, aquí es donde, si bien en la capa de red se decidió cuál iba a ser el camino, esta es la capa de red que decide si va a ser orientado a la conexión o no orientado a la conexión. ¿Listo? Básicamente esto lo que se encarga es cómo va a ser esa comunicación de extremo a extremo. Y aquí entra lo que es unos protocolos muy importantes que son la pila de protocolos TCP y UDP. Con TCP y UDP nosotros, bueno, básicamente nos olvidamos de esto que existe aquí. ¿Sí? Esta capa simplemente lo que hace es trabajar la comunicación entre estos dos dispositivos. ¿Listo? Entre esos dos dispositivos. Recuerden que hay una capa que es la que se encarga de cómo se encamina toda esa información de aquí a acá. En este caso es la capa de red, capa número 3. Y cómo se comunica la información aquí con los switches. Los switches son a nivel de capa 2. ¿Listo? Pero acá a nivel de capa 3 ya es la comunicación de PC a C, de PC a PC o de dispositivo a dispositivo, cómo intervienen ellos. Aquí tenemos otra pequeña consulta. ¿Cuáles son los puertos TCP y UDP abiertos en nuestra computadora? Recuerden que los servicios de TCP son los orientados a la conexión y los UDP son los no orientados a la conexión. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo así un puerto? Recuerden, mi dirección IP mi dirección IP privada tiene un número de conjunto de puertas, exactamente son 2 a las 16 puertos. Esos son 65.536 puertos en los cuales puedo acceder a través de TCP y 65.536 puertos en los cuales puedo acceder a mi PC a través de UDP. ¿Cómo podemos consultar eso? A través de la misma ventana de Windows con el siguiente comando: netstat -a. Acá puedo observar todas las comunicaciones que estoy viendo, que tiene mi PC en estos momentos. Por ejemplo, observamos de que tiene todas estas comunicaciones, pero en realidad los puertos que salen hacia el exterior es identificando la IP privada. Recuerden que yo había consultado antes mi IP privada. Vamos a consultarla nuevamente para que ustedes lo observen. Es la 192.168.1.11. ¿Listo? Observo acá en la salida de este comando cuántos son 192.168.1.11. Aquí las estamos viendo. ¿Listo? Estas son las que nosotros vamos a ver de acuerdo a nuestra dirección IP privada. Estos son los puertos que tiene actualmente la computadora abierta. ¿Listo? Y estos son las contrapartes que esa IP está conectada. En este caso está conectada aquí con un servicio, un protocolo que se llama HTTPS. Y este es un protocolo web seguro. Y hay uno que es no seguro. Bueno, muchachos, esto aquí sigue cargando. Bueno, en este caso no me ha cargado porque tengo muchos servicios en mi computadora y siempre demora, pero a ustedes muy seguramente les va a cargar todo y les va a mostrar las comunicaciones en TCP, como lo estamos viendo aquí, y después de esto cargan las conexiones en UDP. ¿Listo? Entonces dejamos esa consultica para que ustedes lo muestren, nos los envían un pantallazo y lo calificamos junto con el profe Vilandia. Voy a parar esto porque esto exige recursos.
Bueno, ahí va cargando, ahí va cargando. Hay una comunicación que está con un servidor de Bogotá, en fin. Voy a cerrar esto. Continuamos. Muy bien. Otro tipo de capa es la capa de sesión. Y aquí su PDU es los datos. Básicamente esto lo que mantiene esta capa es mantener que esa comunicación que antes se estableció ahora se mantenga viva, se mantenga arriba. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos esto, en el caso de que una PC está comunicándose, digamos, no sé, una PC que está en internet, ¿sí? Tenga, digamos, los servicios de Facebook y YouTube abiertos, pero digamos que usted se va, cierra su browser, el navegador, y el día siguiente vuelve y abre este navegador y usted puede observar de que ha ingresado de forma casi automática. Eso es que la sesión en ese caso se ha mantenido. ¿Por qué? Se ha mantenido alojada dentro de lo que es unos cookies. La definición formal de esto es mucho más allá. ¿Listo? Se mantiene más que todo es en la sesión propia del protocolo, de un protocolo que es el HTTP. Por ejemplo, aquí observamos cómo HTTP accede a un recurso. ¿Cómo nosotros podemos averiguar eso? Un software que se llama Wireshark. Con Wireshark nosotros podemos ver todos los paquetes que están atravesando por nuestra computadora. So, la siguiente capa que vamos a trabajar es la capa de presentación. En la capa de presentación, esta es la capa donde se trabaja la semántica, donde se trabaja el idioma, donde se trabaja cómo se representa la información, si en letras, en números, se trabaja lo que es el cifrado y la compresión de datos. Esto nosotros lo trabajamos muy bien en lo que es en la materia de telemática 3. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esa capa básicamente? Bueno, como hay múltiples plataformas, todas ellas hablan su propio lenguaje, pero ustedes pueden observar de que con todas ellas no hay problema al momento de sincronizar datos o una otra cosa. ¿Por qué? Porque existe una capa de presentación que se apropia de que todas estas aplicaciones hablen en un lenguaje en común, que se puedan entender. Es por eso que nosotros podemos comunicarnos, por ejemplo, una PC Windows con un servidor, con una página web que está alojada en sistema Linux. ¿Listo? Esto es porque están estandarizados en una capa y hay una forma de cómo se habla. ¿Cuáles son las formas más básicas de lenguajes comunes que existen a nivel de la computadora? Uno es el lenguaje ASCII y otro es el lenguaje base 68. Base 64, perdón. Aquí tenemos otra pequeña actividad. Esas son pequeñas actividades. Uno es convertir nuestro nombre a código ASCII y base 64. ¿Listo? Para el código ASCII vamos a utilizar este link. Para el código ASCII vamos a utilizar este link. Bueno, ya ahí lo he perdido. Bueno, vale. Démosle clic. Voy a copiar. Muy bien. Lo pego acá. Ojo, es convertir mi nombre en código ASCII. Mi nombre, nosotros en lenguaje natural humano, nosotros hablamos con fonemas. Los fonemas son representados por estas letras. Pero las máquinas necesitan números. En realidad necesitan binario. Y el código ASCII es como esa forma intermedia de expresar cualquier tipo de escritura, lenguaje, caracteres a, por ejemplo, decimales. Bueno, en realidad lo hacen es a binarios, ¿ok? Pero aquí en este caso me lo convierte a ASCII números. Como pueden ver, mi nombre, Jorman Vies, me lo convierte a unos números. Luego estos números son convertidos de base decimal a binario y es con base a ese binario es que las máquinas pueden interpretarse entre sí. ¿Listo? Entonces este sería el resultado de convertir mi nombre a código ASCII. ¿Vale? Hay una tabla de código ASCII y nosotros lo vamos a ver muy bien en programación. Ahora, ¿cómo sería el base 64? El base 64 es una extensión del código ASCII. Entonces vamos a buscar aquí mismo en Google, query en Google, base 64 en code, online, para no descargar nada. Muy bien,
Utilizamos la siguiente query, en este caso el resultado de Google. Bueno, este es para decodificar. Esto yo necesito es codificarlo. Voy acá en codificación. Miren de que dice encode. Eso, por ejemplo, voy a digitar, vale, no sé, el nombre, Jorman Vides, tan, lo codifico en lenguaje ASCII. Entonces fíjense que este es el lenguaje natural y este es el lenguaje que viajaría en las máquinas. Luego esto es convertido a ASCII. ¿Por qué utilizar esto? Porque resulta que el ASCII normalito no soporta la ñ, por ejemplo. No soporta la ñ, pero base 64 sí. Entonces base 64 lo que hace es convertir cualquier número, letras, alfabetas, fonemas, lo hace mucho más amplio y lo lleva a ASCII. Y luego ASCII lo convierte a binarios. Muy bien, observemos aquí que código ASCII me ha convertido esto. Lo ha convertido en esto. Y luego este se convierte en código ASCII y ese es convertido a binario y ese es el que se transmite a través de las computadoras, ¿vale? Muy bien, continuemos acá en nuestra presentación. Vale, olvidamos algo importante. Es hallar nuestro nombre en SHA-256. ¿Listo? Otra vez nos devolvemos acá a Google, una consulta en query, hallar SHA-256. El SHA-256 es una función unidireccional que me permite a mí que viajen de forma segura ciertos tipos de caracteres. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso he consultado el SHA-256, lo voy a consultar de mi nombre, a ver cuánto es el SHA-256, Jorman. Le procedo a convertir esto. Básicamente el SHA-256 lo que hace es que de acuerdo a una entrada cualquiera me genera una salida y esa salida es dificilísimo, o sea, si alguien intersecta esta cadena de caracteres en la red, es súper difícil de que esa persona pueda hallar cuál fue la cadena de caracteres que la determinó a ella. ¿Listo? Es computacionalmente imposible pasar de este SHA-1 a 256. Así que esta es una forma segura de cómo pasar datos. Cómo pasar datos sin que otra persona, los vea, pero no pueda saber qué es lo que está pasando por allí, porque esto está de una u otra manera está cifrado. ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros resolvemos nuestro SHA-256. Muy bien, ya estamos terminando. La capa 7 es la capa donde vemos las aplicaciones. Aquí trabajan básicamente los protocolos. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una aplicación de tipo correo electrónico, nos vamos a topar con unos tipos de protocolos, los protocolos POP3 y los protocolos SMTP. ¿Listo? Ese es en el caso de los dos protocolos que funcionan para correo electrónico. Pero para WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp utiliza este correo, que es el XMMP. Es el protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia, ¿sí? Traducido literalmente. Antes era conocido como Jabber. Vale. Continuamos. Entonces, vista de esa forma, vemos de que el modelo OSI, que es básico en telemáticas, está basado en siete capas. 1. La capa física y su PDU, el bits, el enlace de datos, su PDU, la trama, red, su PDU, paquetes, transporte, su PDU, segmentos, sesión, datos, presentación, datos, aplicación, datos. ¿Listo? Estos son los PDU más importantes que hay ahí. Entonces,
OSI básicamente introdujo la estrategia del divide y vencerás. Es utilizado para la enseñanza. Es un modelo que no se aplica, es un modelo que se aplica teóricamente. Pero hay otro que sí se aplica, que es el modelo TCP. Y es un modelo que surgió por allá en el 72. Fíjense que el OSI surgió en el 86. El TCP sí se utiliza, ¿listo? Pero es basado en 4 capas. Esas 4 capas son aplicación, que tiene la misma utilidad de la aplicación, es transporte, exactamente la misma funcionalidad que transporte de TCP, de OSI, y una capa de internet que aquí para modelo OSI es la capa número 3. Otra es la capa de acceso a la red, que pertenece a la capa de enlace de datos y física de la de OSI. Básicamente, entre OSI y TCP vienen siendo como unas agregaciones de capas, ¿listo? Lo que para OSI, por ejemplo, es la capa de aplicación, presentación y sesión, para TCP eso lo he llamado capas de aplicación, y así sucesivamente. Otras capas que se unen son las capas de enlace de datos y física, que se unen en la capa de acceso a la red de TCP. Con la capa de TCP, con el modelo de TCP, es el modelo que realmente se usa y está muy acoplado teóricamente con lo que escribe OSI. Pero ojo, OSI se utiliza para estudiarlo, para estudiar redes. Entonces una comparación entre ellos dos. Uno es que nació en el 84, otra en el 72. Uno tiene 7 capas, el otro 4. Uno surge primero surgió el modelo y luego surgieron los protocolos. Pero en TCP primero surgieron los protocolos, o sea, primero se hizo y luego surgieron modelos. La base de OSI es principalmente con los 3 conceptos de servicios, interfaz y protocolo. Alcanzamos a ver 2 de ellos, no me involucré con interfaz. Y mientras que base mantiene casi la misma forma: servicios, interfaz y protocolo. Esto, pero originalmente no se entendía. ¿Por qué? Porque OSI fue a organizar, a estandarizar todos estos. Los protocolos en OSI se pueden intercambiar fácilmente, pero mientras que en TCP son fijos. A nivel de la capa de red y de la capa de transporte, en OSI hay servicios no orientados a la conexión, mientras que en TCP, en la capa de transporte, hay orientado y no orientado a la conexión. Eso hay que tenerlo importante. En usos, OSI se utiliza solo para didáctico y TCP se utiliza en la práctica. Muy bien. Ahora les presento una siguiente actividad, y esta va a ser realizar una analogía de los modelos OSI. Uno es el camino a la carta, que está publicado en este video. En este caso, ¿cuál es la idea? Establecer una analogía del modelo OSI. Es decir, dentro de toda esta utilidad del camino a la carta, ¿cuál es el camino que pasa por la correspondencia? ¿Cuáles son los pasos que cumple una carta al llegar a una correspondencia para que llegue desde su origen a su final? Fíjense que es un caso homólogo a Internet. ¿Por qué? Porque la información tiene que ir desde el final y desde el principio desde el origen hasta el destino. Tiene que haber una información, tiene que haber un paquete, un sobre en este caso. Entonces, ¿cuál es la idea? Establecer cómo se cumple aquí en este caso la analogía de OSI. Y vamos a hacerlo. ¿Listo? Realmente no lo he hecho, pero vamos a hacerlo aquí rápidamente. Bueno, la capa 1, luego después de habernos visto el video, la idea era reproducir eso, pero no quiero que se extienda mucho el video. La idea esta es establecer qué dispositivo o qué utilidad hay en la capa 7. En la capa 7, por ejemplo, si nosotros deseamos enviar una carta por correo electrónico o por un correo ordinario, empezaríamos escribiéndola en una hoja. Como estamos ejecutando un proceso, podemos comparar este hecho con los programas que se manejan en la capa de aplicación. En el caso de los protocolos de WhatsApp, XMMP, o correos FTP, o los correos de correo electrónico que son SMTP o PODTREP, y también el IMAP
En este caso, bueno, la aplicación como tal, en este caso, pues sería el hecho de enviar una carta. Esa es la aplicación. La presentación en este caso. La presentación, recuerden que la presentación en OSI se basa en la sintaxis, en cómo se escribe. Aquí en este caso, de una carta, la presentación sería la letra de la persona que lo escribe. Sería el idioma de la persona que lo escribe. ¿Listo? Entonces, si nosotros ejecutamos aquí una tablita bien chévere, pero bueno, no lo voy a hacer para efectos de tiempo. Luego, ¿cuál es la otra capa que sigue? La capa de sesión. Con la capa de sesiones, nosotros podemos... Con la capa de sesiones, nosotros podemos recuerden que es para mantener una comunicación. Así que, si nosotros le enviamos inicialmente una carta a una persona y llevamos una conversación en el camino, cuando yo le envíe la siguiente carta, en ese caso, voy a seguir hablando de ese mismo tema de conversación. Así que fíjense que el tema de conversación se ha mantenido. En ese caso, eso sería la sesión. Es cómo mantener, recuerden que es mantener y terminar sesiones entre los equipos remotos. Luego venimos con la capa de transporte. La capa de transporte es específicamente en una carta sería ese camión donde se embala la carta, donde se monta la carta, donde el transportista monta la carta para poderla llevar hasta su destino. Eso es hacer el transporte. Aquí es donde se decide si es orientado o no orientado a la conexión, cuáles son las rutas que va a tomar. Luego en la capa de red, la capa número 3, se definiría por cuáles serían las ciudades que están interconectadas para poderse pasar esa carta, por donde va a pasar ese camión de las cartas, por ejemplo, esa entrega, para realizar el envío de esa carta y que pueda llegar a su destino. Luego sigue la capa número, ya vamos por la 3, de red. Luego vamos por la capa número 2. La capa número 2 es la capa de enlace de datos y es la capa en la que se busca establecer el direccionamiento lógico. Y es básicamente donde la persona, es ese proceso donde la persona llega hasta, por ejemplo, al local de la correspondencia a depositar su carta. ¿Listo? Y la capa número 1, en este caso, podría ser el papel a donde se está digitando la carta, o podría ser también la carretera. Fíjense que son formas análogas de cómo se cumple el modelo OSI en un concepto cualquiera. Ahora, muchachos, yo realizando esto como ejemplo, yo les dejo que lo hagan ustedes. Aplicar la analogía del modelo OSI en la construcción de un microprocesador. Aquí les dejo el video. Ahí está el video. Es un video de a lo sumo unos 14 minutos en el cual vamos a identificar quién sería la capa 1, quién sería la capa 2, capa 3, capa 4, así hasta la 7. ¿Listo? En resumen, tenemos las siguientes actividades. 1. Las preguntas basadas en la lámina 34 que observamos, las preguntas basadas en el documento medios guiados que está en la lámina 34. Luego en la 36, consultar la MAC y el fabricante de nuestro equipo. Luego en la 38 tenemos consultar la IP privada y la IP pública, en este caso también de nuestro equipo. Todas estas consultas son basadas en nuestro equipo. Otra que tenemos acá es la lámina 45, donde presentamos cómo convertir nuestro nombre a código ASCII o a base 64. Eso lo vimos en pasos anteriores. Y también el Shadow 56, ¿no? La parte de cómo se utiliza la integración de datos, que un dato sea íntegro realmente, sea cifrado. Y la otra actividad también muy importante es realizar la analogía del modelo OSI en base a la construcción de un microprocesador. Entonces, eso era todo lo que les quería compartir, muchachos. Les agradezco mucho su tiempo por haber visto este video. Y no duden, cualquier duda pueden contactarse con el profesor Belandia o bien lo pueden hacer directamente conmigo. Vale, les deseo muchos éxitos, muchachos. Sobre todo, mucho esfuerzo en esta etapa que se está presentando. Cuídense mucho. Quedémonos en casa, acatemos las recomendaciones de los gobiernos nacionales, municipales. Y Dios mediante nos estaremos viendo a partir del cuarto semestre en circuitos de transmisión. Se me cuidan mucho, muchachos. Un abrazo. Chao, chao.